Alejandro Gaviria. Él es un académico, economista, escritor, ingeniero civil y político. Ha ocupado cargos como ministro de Salud y ministro de Educación. Fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Salud y Protección Social de Colombia. También fue director del Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe. Le damos la bienvenida al doctor Gaviria. Gracias aquí por la presencia. Yo fui profesor muchos años y sé que esta es una hora difícil. Siempre decía cuando era profesor de una materia compleja en la Universidad de los Andes, econometría, que le temía a las 2:30 o 3 de la tarde y a la Champions League, que se iba todo el mundo. Yo quiero hacer una reflexión general, quizás muy general, a 25.000 pies de altura, sobre el cambio social y el poder y sobre estos tiempos difíciles que estamos viviendo de transición. El título fue sugerido por Sandra, que hablara un poco de esa frase colombiana de Darío Echandía, que decía o se preguntaba retóricamente, porque la frase era en sí misma una provocación. ¿El poder para qué? Todos tenemos una respuesta, que es una respuesta estándar. El poder para servir, por supuesto. Pero tenemos que aceptar que de alguna manera la lucha por el poder, que es una de las dimensiones de la política, no la única, pero una de las dimensiones de la política, implica una tensión, necesariamente. La lucha por el poder muchas veces de alguna manera encierra la siguiente paradoja, quiero decirlo de esta manera. En la lucha por el poder los discursos hablan del bienestar general, pero la persecución del poder individual implica muchas veces una ambición extravagante. Lo voy a decir como alguien que compitió en la política electoral. Salió de la Universidad de los Andes, que quiso articular un discurso y que en las primeras líneas ya se daba cuenta de esa paradoja. Entre hablar del bienestar individual o hablar mejor del bienestar colectivo de un lado y aceptar honestamente con autenticidad que en todo caso la persecución del poder implica una ambición que muchas veces es individual. Es una tensión que no se resuelve nunca, pero eso no significa que vamos a aceptar irremediablemente, inexorablemente, una visión cínica de la política. Que la política simplemente se define solamente por esa contradicción. O sea que la política habla del bienestar colectivo cuando solamente aspira al poder por el poder. No vamos a aceptar esa visión. Vamos a aceptar la tensión. Vamos a aceptar la naturaleza paradójica y problemática. Y una forma de resolver esa tensión, en esta introducción quiero contarles, es plantear los límites de la política. La visión en la que yo creo de la política, una visión que voy a llamar no en un sentido partidista en Colombia, sino en un sentido general, liberal. Y el liberalismo acepta de entrada que hay muchos funcionarios, algunos elegidos, otros nombrados. El liberalismo acepta de entrada una cosa que es compleja en el mundo moderno, en estas democracias mediatizadas. Es que la política no puede hacerlo todo. Y que en la política hay otra tensión entre las expectativas y las posibilidades. Lo digo por experiencia propia, si se quiere, uno no va a ganar una elección hablando de las complejidades del mundo. Pero uno no puede gobernar, no puede administrar lo público sin tener en cuenta esas complejidades. Y sin tener en cuenta algo sobre lo que voy a hablar en un minuto, describiendo este momento difícil que vivimos. Es que el cambio social es complejo. Y el cambio social implica muchas veces una dimensión trágica. Tenemos que hacer una cosa. Y hacer una cosa irremediablemente es dejar de hacer otra. En la vida privada, todos lo sabemos bien, es parte de ser adultos. Y hoy el hecho de ser adultos no habita mucho la que está invisibilizada en las redes sociales y en muchos medios, pero implica aceptar también esa dimensión trágica. Cuando yo pienso en ese escepticismo, pienso en una frase que le repetía a mis estudiantes en la Universidad de los Andes,
de uno de mis héroes intelectuales, el escritor Aldous Huxley. Se cumplieron 60 años de su muerte la semana pasada. Y él fue una persona que trató de tender puentes entre la literatura y las ciencias. Uno podría decir que leyó casi todos los libros relevantes. Y ya al final de su vida, en los años 60, viviendo lejos de su Inglaterra natal, en Los Ángeles, California, dijo en algún momento que después de haberlo leído todo, después de haber reflexionado toda una vida sobre los asuntos humanos, solo tenía un consejo para ofrecerles a los jóvenes o a quien fuere: sean un poco más amables. El ejercicio del poder, por entender la complejidad de los seres humanos. Y por entender irremediablemente que tal vez ustedes que tienen en mayor o menor grado la responsabilidad del ejercicio del poder, que deberíamos empezar por lo mínimo. Y lo mínimo es no hacer daño. Volveré sobre este tema al final de mi presentación. Quiero, empezando ya por la agenda después de esta introducción, hablarles de 3 asuntos. El primero tiene que ver con lo que yo llamo el cambio social en tiempos difíciles, y voy a describir esa dimensión de los tiempos difíciles. La segunda, una idea sobre el reformismo democrático, que en mi opinión es la forma más eficaz del cambio social. Y al final, sobre la necesidad del humanismo en estos tiempos difíciles. Uno podría decirlo de alguna manera, no quiero ser más grandilocuente de la cuenta, pero tiempos de locura que estamos empezando a vivir en algunas dimensiones, no en todas. Empecemos entonces por el cambio social en esta época de transición. Pasemos a la siguiente. Si alguien me dijera a mí que haga una descripción del mundo en que vivimos, de esta tercera década problemática del siglo XXI, yo empezaría por lo siguiente. Ustedes ya lo han oído de muchas maneras. Este es un momento de transición. Hay un mundo, una forma de consumir, de producir, una forma de habitar lo individual y lo colectivo, una forma de vivir de muchas maneras, un mundo que se nos está yendo, que se está acabando. Y hay otro mundo que no hemos podido construir plenamente. Para entender esa transición, yo creo que hay que empezar por lo siguiente, por respetar el pasado y el futuro en cada momento del presente. Y respetar el pasado implica, por eso traigo a cuento a este señor Angus Deaton, Premio Nobel de Economía. Un librito hace aproximadamente 10 o 12 años, que lo llamó El Gran Escape. Y El Gran Escape era un manifiesto optimista. Optimismo basado en la evidencia. La humanidad había progresado. Había progresado en las últimas 2 generaciones más que en cualquier momento del pasado. Yo no los quiero abrumar con cifras, las cifras se van olvidando rápidamente. Quiero mostrarles simplemente una evidencia así rápida para que la tengan en cuenta, ustedes que usualmente ya la conocen. Perdón por los títulos en inglés, pero este es un ejercicio que hace una especie de ONG que se dedica de manera obsesiva a documentar ese progreso social que se ha dado en el mundo como un todo en los últimos años. La esperanza de vida al nacer desde una perspectiva de muy largo plazo. Ahí está Colombia y está el mundo. Todos tenemos historias que contar sobre nuestras familias y todas empezarían quizás con la misma historia. Este es un progreso social evidente que pasa por los avances de la ciencia y pasa por tal vez la historia más importante que ha construido la humanidad en los últimos 60 años, que es la historia de la salud pública, que ha resultado en esto que ustedes ven allí. Vivimos más, vivimos mejor. Así muchas veces no queramos aceptarlo. La mortalidad infantil, esto es menores de 5 años. Si ustedes miran esta gráfica, es de una historia de un poco más de un siglo, empezando en los años 50, en la época de la posguerra. Todavía es difícil de creer, la gráfica roja es la de Colombia. Si ustedes la extrapolan y nos vamos al año 1949, cuando llegó a nuestro país la primera misión del Banco Mundial, liderada por un economista canadiense, Lochin Kerry, que después se estableció en Colombia. Esa misión encontró que 1 de cada 5 niños
que nacían en Colombia morían antes de los 5 años. Hoy miren cómo ha evolucionado la cifra. No es para alegrarnos todavía, puede caer más, hay grandes diferencias entre el centro y la periferia del país, pero no es 1 de cada 5, es 1 de cada 100. Va a ser el 1%. Este progreso social se nos olvida muchas veces, y eso es lo que llamó Angus Deaton el gran escape, y lo tenemos que tener en el contexto a la hora de entender nuestra época. Esta es la pobreza en Colombia, en América Latina, que tiene varias historias. Primero, la gran crisis económica de Colombia a finales de los años 90, que llevó a tasas de pobreza. Esto es pobreza extrema. La pobreza no extrema, la total, está por el lado del 50% en esa época. La extrema está por el lado del 20%, después comienza a caer y miren que la pandemia nos devuelve 12 años en este progreso social. La pandemia como un punto de inflexión. Ahí está comparado Colombia con América Latina. Pero la historia que cuenta Angus Deaton es la historia de un progreso social. ¿Por qué hablamos de transición? Por estas dos gráficas que quiero contrastarles a todos esta tarde. La hora difícil de la Champions League. Para que me quede más directo, perfecto. Muchas gracias. Como aumentan estas variables, la población mundial, la producción medida por el PIB global, en términos reales, y así uno puede ir una tras otra. La población urbana, recuerden que en las ciudades es donde ocurre el cambio social muchas veces, es donde son los ámbitos de la movilidad social. El uso de energía, con todo lo que ello implica. El uso de fertilizantes, que sacó a la humanidad de lo que mis colegas economistas llamaban la trampa malthusiana, que decía que la población crecía geométricamente mientras los recursos lo hacían aritméticamente. No. Los recursos han crecido geométricamente. Y así, uno va todo. El uso de agua, la producción de papel. Hoy los libros están en todas las casas. Esa es la realidad hace 50, 60 años, o en casi todas. Pero esta realidad se comienza a estrellar con esta otra realidad. Y hay dos palabras para designar una y la otra. El gran escape de un lado, pobreza, del hambre, de la ignorancia, con la gran aceleración de otro lado. Los gases de efecto invernadero, desde el CO2 al metano, la acidificación de los océanos, la temperatura, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Y ese es el momento de transición. Es el gran escape, los resultados optimistas, las tendencias socioeconómicas favorables que empiezan a mostrarnos lo siguiente: ya esta realidad no es extrapolable. Lo que es insostenible tiene que parar. Y la humanidad está en ese momento. En el momento en que tenemos que ser capaces de respetar ese pasado, pero de construir un futuro distinto. Y eso es lo que yo llamo esta transición problemática. Y esa transición problemática afecta los relatos e historias que desde la política y del poder estamos tratando de entender. Y hoy en día el mundo tiene dos grandes narrativas, dos grandes historias, cada un pedacito de verdad. Y tenemos que tender puentes entre la una y la otra. Una historia que yo llamo aquí de manera provocadora, si se quiere, es la del establecimiento, que tiene en cuenta esos resultados positivos, que nos dice que no podemos prescindir completamente de la innovación y la globalización porque el avance tecnológico depende de eso, y prescindimos, digámoslo claramente, del capitalismo. No vamos a resolver estos problemas porque de allí van a salir, al menos parcialmente, buena parte de las soluciones para resolver esta encrucijada, esta tensión entre el gran escape y la gran aceleración. Pero hay otro relato más catastrofista, que dice esas formas de producción y consumo ya son insostenibles. Y el capitalismo, como lo hemos vivido en los últimos 30, 40 o 50 años, no ha tenido en cuenta esas externalidades negativas, la forma como afecta el medio ambiente y también las superpuestas de exclusión. Y algo tiene que cambiar radicalmente. Dos relatos coexisten. En Colombia tenemos este debate, ustedes lo han visto, hace parte de la idea del cambio.
Y en el fondo los debates de nuestro país, en el fondo, pueden entenderse como una forma de conciliar estas dos narrativas. Los objetivos de desarrollo sostenible que fueron o estuvieron en boca de todo el mundo antes de la pandemia, hoy se han olvidado, pero también son una forma de conciliar estas dos narrativas, de abrirle paso al posibilismo en medio de la necesidad del cambio. Y estos tiempos difíciles de transición, caracterizados de esta manera, son los tiempos que ustedes van a vivir. Es imposible que en el ejercicio o en la vida diaria no nos vamos a encontrar con uno o con el otro relato, formas de entender una realidad compleja, a veces inasible, muy difícil de entender. Y esto implica una incertidumbre sobre el futuro. La forma como yo me aproximo a este problema no es la del catastrofismo. Aunque sé que estamos en una encrucijada no resuelta plenamente y que estos problemas son difíciles de resolver y que involucran cuestiones de acción colectiva sobre los que no tenemos una respuesta definitiva. La forma como yo me aproximo a esta idea del cambio social es con lo que me gusta llamar el reformismo democrático. La búsqueda de posibilidades, del posibilismo. Quiero contarles una historia personal de algunas de estas ideas. Yo era ministro de Salud, estaba en Santa Marta, eso fue en el año 2016, en una reunión sobre la salud pública del país, pero en particular en una reunión que involucraba los gerentes de buena parte de las empresas sociales del Estado, los públicos de Colombia. Era un viernes en la tarde y yo estaba en el último panel. Y el ministro de Salud y Protección Social hablaba de último y había 6 personas en el panel que me antecedía, era la séptima, número 7. El primero se demoró 50 minutos hablando y yo dije, esta vaina va para largo. Y tuve tiempo, mientras los otros hablaban, yo tenía un PowerPoint, dije, no voy a hacer mi PowerPoint. Voy a hacer una reflexión sobre esto que está aquí, sobre el reformismo democrático. Y la voy a hacer de una forma que ya casi no se utiliza, que está en desuso, pero que me gusta, una forma de decálogo. Y los decálogos son buenos cuando uno está en el mundo de lo prescriptivo, de lo normativo. No quiere describir la realidad solamente, no quiere hacer diagnósticos. Quiere mostrar cómo se cambia. Y quiero compartir algunas ideas de esas que yo escribí, ese día de ese decálogo. Algunas están aquí, en esta forma un poco telegráfica. Decía la número 3, el reformador. Y todos quienes están aquí desean el cambio y son reformadores de una manera u otra. El reformador debe rechazar esa falsa disyuntiva entre un sistema injusto y corrupto que no puede mejorarse, de un lado, y otro ya racional y armonioso, que no hay que mejorar. Ese no es el cambio. El cambio nunca es una decisión entre un sistema que ya tenemos que echar al cesto de la basura, que no puede mejorarse, y otro que va a ser perfecto, que ya no va a haber que mejorar. El cambio es continuo. El cambio siempre es incremental. El cambio siempre es entre un sistema imperfecto y otro quizás menos imperfecto. El cambio, dije entonces, el cambio social no es cuestión de todo o nada, es cuestión de más o menos. Es cuestión de saber dónde hay que sumar y dónde hay que restar. Esa es la idea del reformismo democrático, en último. Y hay una palabrita ahí que ustedes ven, que es las utopías regresivas. Que tal vez la mejor forma de lo cuento es con una frase que no viene de la economía, sino que viene de la poesía, de la poeta polaca Wisława Szymborska, que tiene un poema muy bonito que pueden buscar ahora en Google, que se llama La idiotez de lo perfecto. La búsqueda de un mundo perfecto, la búsqueda de un paraíso en la tierra, generalmente lleva a problemas, es lo que yo llamo utopías regresivas. Usualmente la búsqueda más pragmática del reformismo democrático, esto es de entender los cambios duraderos, los que en verdad transforman la realidad,
los que en verdad llegan a cambiar la vida de la gente son los que involucran dos cosas: la búsqueda de consensos y el incrementalismo, el entendimiento pleno de la complejidad del mundo. Es entender y respetar el pasado, consiste en eso, que pasado por ahí se han enfrentado a esa complejidad. Y probablemente que algunas de las decisiones que han tomado son decisiones que avanzaban en la búsqueda del bienestar colectivo. Y que la idea de desecharlo todo no es fácil. Probablemente no conduce a nada. Terminaba ese decálogo diciendo lo siguiente: el reformador debe entender que casi siempre es una figura trágica. Su respetabilidad ética viene de su insistencia en hacer lo que toca en contra de las fuerzas mayoritarias de la insensatez, el oportunismo. El cambio social en esta época difícil de transición implica asumir esa dimensión trágica. Es decir, el cambio es difícil. Aceptar la complejidad de entrada no va a traer muchos aplausos. Bajar las expectativas y tener un diálogo auténtico con la población diciendo esto es lo que se puede hacer por ahora. Entendemos la impaciencia colectiva en vida injusta, pero tenemos que ir avanzando gradualmente. Y esa idea del reformismo democrático, que es una idea liberal en últimas, no está muy de moda, pero es la única que funciona, en mi opinión, ese incrementalismo. Y por lo tanto, necesita cierta autenticidad. Y la autenticidad, ustedes que son funcionarios o electos, les gusta la función pública y están aquí, la autenticidad implica renunciar muchas veces a la trampa del aplauso. Uno de mis textos favoritos viene de uno de los escritores más importantes del siglo XX, no es Aldous Huxley, es otro. Es quizás la otra cara de las realidades distópicas del siglo XX, George Orwell. Él escribió un cuentico medio autobiográfico que se llama Matar un elefante. Y en ese cuento, él narra la historia de un soldado del Imperio Británico en lo que era entonces Birmania. Él llega a una pequeña villa y encuentra que había un elefante que por alguna razón, digámoslo así, coloquialmente se había desbocado, había acabado, había tumbado 2 o 3 casas, pero ya el elefante está calmado. Y el elefante era clave en la economía del lugar, porque lo utilizaban los pobladores para arar la tierra, entre otras cosas. Él está con su arma, comienza a caminar hacia el elefante, y todos los habitantes de esa pequeña villa comienzan a seguirlo. Le dicen en coro que mate al elefante. Él sabe que matarlo es un despropósito, es un atentado no solamente a la economía lugareña, sino a la vida, que no tiene sentido, pero sucumbe a la trampa del aplauso. Y lo que hace es matarlo. Escribe después una pequeña parábola, una alegoría. Sobre eso es, cuando uno tiene el poder, es muy fácil sucumbir a la trampa del aplauso. El poder de manera humana, ahora vamos a hablar del humanismo, implica muchas veces renunciar a la trampa del aplauso. Y el reformismo democrático, por eso lo asocio y lo quiero asociar esta tarde con cierto sentido trágico que debe tener toda persona que toma decisiones. Cierto sentido de decir, yo no voy a complacer a todo el mundo, pero yo voy a tomar las decisiones, hacer lo que toca, las decisiones que toca tomarse, con mi sentido y mi entendimiento pleno de la complejidad del mundo. Cuando yo iba a asumir el Ministerio de Salud y Protección Social, tuve una conversación con un expresidente colombiano. Me invitó a la casa, nos tomamos un café. Yo era entonces un académico, había sido 5 años largos decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y yo le pregunté cómo iba a afrontar los debates en el Congreso de la República. Iba a tener debates de control político muy pronto,
porque las dificultades del sistema de salud de entonces eran parecidas a las de ahora. Hay ciertos problemas que no tienen solución. Uno tiene una solución definitiva. Y él me dijo lo siguiente, este presidente colombiano me dijo, no llegue al Congreso a dar clase, mame gallo, dore la píldora, no se vaya a hacer el muy inteligente, no vale la pena. Pasó el tiempo y yo tuve que enfrentar el primer debate de control político y yo hice lo único que he sabido hacer, prepararme y dar una clase. ¿Y saben qué? Eso sirvió. Yo encontré que incluso en ámbitos que uno asocia más con cierta política polarizante o electoral, donde uno cree que en el ámbito de las ideas no tienen mucho espacio, sí lo tienen. Y el reformismo democrático implica eso. Es decir, si yo quiero transformar la realidad, una buena idea es entenderla plenamente. Transformar la realidad sin entenderla plenamente, sin estudiar, sin hacer la tarea, sin señalar los puntos complejos, sin entender quizás esta persona intentó esto y no le dio resultado por lo otro, sin tener en cuenta la evidencia, creo yo que no funciona. O por lo menos quiero seguir manteniendo esa especie de optimismo que a veces me gusta llamarlo axiomático, que es el cambio social requiere conocimiento. Y a eso es lo que yo le llamo posibilismo. La frase viene de un economista que estuvo en Colombia en los años 50 y no se entendió bien con los tecnócratas colombianos, que desde entonces eran complejos, lo siguen siendo, conozco bien ese mundo, y puso una oficina de consultoría. Y había traído de los Estados Unidos por el puerto de Buenaventura un pequeño Chevy, daba vueltas por el país. Y él se dio cuenta que muchas comunidades ya tenían soluciones para sus problemas. De las soluciones que ya la gente llevaba años pensando. Y cuando se imaginaba el cambio social, no se lo imaginaba diciéndole a la comunidad, usted tiene que hacer lo que yo le digo, sino vamos a trabajar. Hoy lo llaman co-creación. No me gusta mucho la palabra porque es un poco cacofónica. Pero es eso, es el cambio social, es sentarnos, entender lo que ya existe y en el margen tratar de mejorar. Eso es el posibilismo que hace parte de esta idea compleja, del reformismo democrático, que recuerden que opera en el ámbito de la transición, o sea, de un mundo donde las tendencias de mejoramiento socioeconómico comienzan a enfrentarse con las realidades ambientales. Un mundo que tiene eso, uno ya acabándose, otro no construido plenamente. Un mundo más difícil, más complejo, más incierto. Una conversación que yo tuve con mi papá. Tenía la edad que hoy tiene mi hijo de 10 años, no planeada, como son las buenas conversaciones. Y él me dijo hace ya muchos años en la ciudad de Medellín, para que usted le vaya bien en la vida, tiene que ser un buen profesional. Y él se imaginaba simplemente que mi trayectoria laboral iba a ser parecida a la que fue. Uno termina el bachillerato, es buen estudiante, siempre lo fui, le va bien y ejerce una profesión liberal, o es médico, o es abogado, o es ingeniero, y lo hace con competencia y con conocimiento del mundo. Hoy yo no puedo tener esa conversación con mis hijos. Ya el simple ejercicio de una profesión liberal no es suficiente ni individual ni colectivamente. El mundo es otro. Mundo mucho más complejo. Y eso lo tenemos que aceptar y eso lo tenemos que aceptar irremediablemente. Un mundo que está cambiando de mil maneras. Voy a hablarles. Esto ya. Hacemos la siguiente, que creo que no me está cambiando desde aquí. Esta transición que la definí con base en dos tipos de tendencias, las sociales y las ambientales, entrando en contraposición, tiene algo que está pasando aquí en la mente de la gente. Nuestras sociedades están cada vez más polarizadas. Cuando los científicos políticos en el mundo tratan de describir la crisis de la democracia, que es una crisis de confianza, traen a cuento este tipo de ejemplos.
Lo pongo para el caso de los Estados Unidos, pero podría ser para el caso de Colombia. En los Estados Unidos hace 25 años había un debate en el Congreso sobre cualquier tema, probablemente sobre los temas económicos, que son los debates más largos. Acababa el debate a las 6 de la tarde y los senadores demócratas y republicanos iban a un mismo restaurante y se sentaban en la misma mesa y discutían sobre la política y sobre la vida. Se podían sentar juntos. Hoy eso es impensable. Hoy la polarización, que mis contrincantes políticos son también enemigos y no cabe una conversación, no cabe una sentada a la mesa, no cabe la idea de acuerdos parciales entre diferentes. A mí políticamente me han criticado varias veces por intentar eso, por en la campaña presidencial haber criticado algunas de las reformas o propuestas del hoy presidente Gustavo Petro y después intentar acuerdos parciales entre diferentes. Yo creo en esa idea de la política. Creo que la polarización no le sirve a la democracia. Y creo que esa enfermedad del mundo entre la polarización de un lado, o sea, al interior de los países, estas guerras civiles frías permanentes en la política, con los nacionalismos, esto es, con los países enfrentados, esa combinación nos está llevando a la locura del mundo. Yo escribí un librito, no el que ustedes de pronto conocen sobre el presidente Petro, sino uno antes, sobre un escritor que quiso venir a Colombia. Era en su momento el escritor más traducido y leído del mundo. Stefan Zweig se suicidó en Brasil en febrero del año 1942, porque su mundo, él era judío, su mundo europeo, el mundo de la alta cultura europea, se había perdido irremediablemente en medio de la locura de la Segunda Guerra Mundial. Se suicidó porque no fue capaz en su mente de resistir la idea del holocausto, de un genocidio de esa dimensión. No fue capaz de resistir esa mácula que está para siempre en la historia de la humanidad, que no va a desaparecer. La humanidad va a tener que cargar con ese peso, con esa desviación ética inimaginable, pero ahí estaba. La última conversación que tuvo este señor en su vida fue sobre venir a vivir a Bogotá, porque había entablado una amistad con Germán Arciniegas. Se habían encontrado fugazmente en Argentina. Escribió un libro sobre Gonzalo Jiménez de Quesada, donde, entre otras cosas, describía la expulsión de los judíos de España en el siglo XV. Y a este le llamó la atención esa idea. Y empezó a hacer Stefan Zweig una asociación entre esa idea y el holocausto. Y se volvieron amigos hablando de ese tema. Y eran defensores del humanismo y tenían una obsesión que hace el humanismo en época de locura. Como cuando el mundo está en esta polarización, ¿cuál es la visión de una persona que se preocupa por el futuro de la humanidad? Les cuento esta historia larga porque hay una idea inquietante en uno de los libros de Stefan Zweig. Y la idea inquietante es la siguiente. En el siglo XVI, en Europa, pasó una cosa extraña. Y hubo un gran avance tecnológico, uno de los más importantes en la historia de la humanidad. Los libros comenzaron a circular. El conocimiento comenzó a democratizarse. Los científicos, libros impresos en latín, lengua franca de ese momento, comenzaron a leerse unos y los otros, a intercambiar ideas. La humanidad comenzó a progresar. Pero había dos cosas que estaban pasando al mismo tiempo. La una era la peste, que atacaba a Europa. Y la segunda, ¿saben cuál fue? Que la misma imprenta permitió que empezaran a circular panfletos llenos de odio. E instalaron en la mente de los hombres en su momento, en nuestra mente somos animales hackeables, dice Yuval Harari, odios artificiales. Y en el siglo XVI eso llevó a las guerras religiosas europeas que tuvieron lugar sobre todo en Francia. En la matanza de San Bartolomé, a las afueras de París murieron 20.000 personas una noche. El odio asociado a esta tecnología de información que eran los libros. Decía Zweig, lo mismo pasó en mi país en la Segunda Guerra Mundial. Y también estuvo la peste, la gripe española, y también estuvo una tecnología de comunicación, la radio, que inflamó los corazones de los hombres, enfermó
mentes e hizo o le abrió las puertas a la propaganda política de la peor forma. Le abrió las puertas al fascismo y al nazismo, una tecnología de comunicación. Y podemos hacer casi que la conexión entre esas épocas de locura, donde el poder y el fanatismo se juntan, y esta época. También tenemos la peste, COVID-19 se acaba de ir y sus repercusiones o consecuencias apenas estamos entendiendo, y tenemos las redes sociales, haciendo que lo mismo, somos animales hackeables, llenándonos de odios artificiales y alimentando unas burbujas de información en la que estamos metidos todos los días. Y esa es la época de locura, es una época difícil, y esa época de locura yo creo que implica, aquí viene tal vez, pasemos a la siguiente, ahí está la guerra. Pasemos a la siguiente, por favor. Podemos pasar a la siguiente ya, aquí ya están las ideas. Ahí están las redes sociales, con lo que nos llevan los seres humanos, animales hackeables. Me gusta esta frase de un politólogo norteamericano que dice: la posverdad es prefascismo. Cuando la humanidad pierde la verdad y cuando la humanidad se aleja de cualquier sustento más o menos objetivo de lo que es nuestra realidad, en el fondo estamos al borde del abismo. El prefascismo, que no es otra cosa que el odio convertido en el principal objetivo del poder. ¿Qué hacer entonces? Vamos a retomar la pregunta del poder para qué y pasemos a la siguiente, por favor. Pasemos a la siguiente, esto ya creo que ya lo hemos. Quiero que reflexionemos con los elementos que he traído esta tarde. Esta época de transición difícil, donde el gran escape y la gran aceleración se juntan de un lado, y esta época de locura con lo que está pasando en las mentes de todos de otro lado. Pero volvamos a retomar la idea del reformismo democrático y el posibilismo. Y quiero hacer una reflexión ya para todos, un poco más práctica y más aterrizada del día a día. Esta reflexión parte por una experiencia personal, ya le he contado algunas anécdotas, no voy a insistir mucho en anécdotas, pero una es la siguiente. Yo fui ministro de Salud muchos años, más de lo razonable, tanto que terminé con una enfermedad grave, 6 años. Y me di cuenta que buena parte del poder que uno tiene no es el de firmar una resolución, o firmar un decreto, o ir al Congreso a pasar una ley. Las leyes, lo sabemos, en el país de Santander, a veces ordenamos las leyes cambian los incentivos, pero las leyes en sí mismas no construyen capacidades ni cambian la cultura, nuestra forma de entender el mundo, que es fundamental. Me di cuenta entonces que uno de los poderes que tenemos cuando ejercemos la función pública es el poder de que nos presten atención. Lo que dice un funcionario en cualquier ámbito es importante. Cuando uno tiene una responsabilidad pública, las palabras importan, e importan mucho. Y eso viene acompañado en esta época difícil de una responsabilidad. Y la responsabilidad primaria es no enturbiar más el debate público. Es cuidar las palabras. Es entender que detrás del éxito de las políticas públicas en este mundo, con estas dimensiones complejas que he tratado de describir esta tarde, hay una lucha permanente de la legitimidad que hay que asumir con responsabilidad. Y entender al mismo tiempo que las palabras importan y que la pedagogía sobre las posibilidades del cambio social, pero también sobre sus límites, es importante. Y que básicamente, creo que lo decían Taras Mocos y lo han dicho una y otra vez, pero gobernar es en buena medida educar. Y gobernar es en buena medida educar porque yo quise
hacer esta expedición sobre ciertas ideas que tratan de mostrar la complejidad del mundo, y es educar sobre eso, es educar sobre las posibilidades y los límites de ese cambio. Entonces, en medio de esta realidad, yo creo que eso es algo que todos debemos tener en cuenta y que es importante. En medio de la crisis de confianza que viven las democracias, lo peor que uno puede hacer, y muchas veces es tentador, es muy fácil asumir, sobre todo desde el Ejecutivo, la función de un organismo de control y simplemente no rendir cuentas, sino señalar a quienes vinieron antes. O puede haber sospechas de corrupción y poner el dedo en la llaga, eso está bien. Pero si eso se convierte en la principal, o el principal, digámoslo de esta manera, mecanismo de defensa de un funcionario, lo que está haciendo es sumar a la desconfianza en las instituciones y tarde o temprano eso se devuelve. Esto es, uno puede resolver un problema de corto plazo a expensas de un problema de largo plazo mucho más complejo. Estos días leí una frase interesante al politólogo de la Universidad Nacional, Francisco Gutiérrez, hablando de una idea que ha flotado sobre nuestra realidad en estos días, que es la del Acuerdo Nacional. Y decía lo siguiente, Francisco Gutiérrez. Decía, el Acuerdo Nacional debe tener dos o tres ideas fundamentales. La primera, y aplica para todos, para quienes ejercen el poder, para quienes ejercen la oposición. Y utilizaba un lenguaje del siglo XX, no hacer ingobernable la república. Esto es ejercer el debate público con responsabilidad. La segunda idea era decir, yo voy a respetar las instituciones, sobre todo en cuanto atañen a las transiciones democráticas. Esto es, nadie se va a perpetuar a la fuerza en el poder. De ahí deberíamos empezar. Pero sobre todo esa primera idea me pareció interesante, porque estos aparaticos están haciendo ingobernable la república. Twitter o X, como se llame, en el fondo es una máquina para generar desconfianza en las instituciones. Es una forma de ir socavando o erosionando día a día la confianza en las instituciones públicas. Entonces, en medio de las dificultades, es una primera responsabilidad que quisiera compartir con todos. Pasemos a la... La otra es una perspectiva liberal, con la que comencé y que quiero enfatizar también. La perspectiva liberal parte de esta idea. Comienza con John Locke, en Inglaterra, hace ya muchos años. Y es que el ejercicio del poder puede ser peligroso, o para decirlo de esta manera, el poder es asimétrico. Infortunadamente el poder es mucho más grande para hacer daño que para hacer el bien. Hay una asimetría fundamental en la vida, pero sobre todo es grande en la vida pública. Y es que construir es muy difícil. Destruir es mucho más fácil. La construcción toma tiempo, la destrucción puede ser desenfrenada. Y yo creo que cualquier persona que tiene un pedacito de poder debería, en mi opinión, esta es una perspectiva, es mi opinión, tiene que ver con la idea del reformismo democrático de la que hablé hace un rato. Prescriptiva es mi idea de entender el ejercicio del poder y esta idea del poder ¿para qué? Primero que todo, pongámonos de acuerdo para no hacer daño. Y esta perspectiva liberal parte de esos límites, porque se puede hacer mucho daño desde el poder. Es más, la historia de la humanidad ha mostrado una y otra vez, de manera muy clara, que las grandes tragedias humanas no son las tragedias naturales, no son los grandes cataclismos. Las grandes tragedias humanas ocurren cuando hay una superposición, cuando dos cosas se juntan, que son el fanatismo y el poder. Ahí comienzan las grandes tragedias de la humanidad. Por lo tanto, el ejercicio del poder debería ser consciente de esa asimetría fundamental, de que el poder puede ser peligroso, de que debemos anteponer la gente a las ideas. Primero está la gente, después están las ideas.
ninguna ideología, ninguna forma de entender el mundo, ninguna idea del cambio social, ninguna suerte de dogmatismo, ningún libro sagrado está por encima de la gente y del sufrimiento humano. Primero está la dignidad humana. Después comienzan mis ideas y mis visiones del cambio social. Y si yo tengo una visión exaltada de la realidad, si yo me creo que las sé todas y que tengo la ruta clara y precisa hacia el paraíso, voy a empezar a hacer daño. Porque voy a poner por encima esa idea mía, exaltada, así quiero llamarla, del bienestar de la gente. El reformismo democrático, que ha sido el eje conductor de esta charla ya larga, parte de ahí, de que primero están las ideas y después está la gente. Y parte también de un optimismo básico, y es que nos levantamos todos los días, nos despedimos de los hijos, dejamos el perro triste y medio abandonado en la casa, y al trabajo, porque a todos desde el sector público, que estoy hablando a funcionarios, nos asiste un optimismo fundamental y es que podemos hacer la diferencia. Y las estamos haciendo. Y la podemos hacer en la única variable que importa, tal vez, en el orden de las cosas. Y es disminuir el sufrimiento humano. Yo no tengo una visión muy, ¿cómo llamarla?, metafísica de la realidad. No creo que después de la vida humana siga un juicio, para ser muy sincero. Pero en algo sí creo. Y con esto quiero terminar. Pasemos a la siguiente. El poeta escéptico, Jorge Luis Borges, murió en el año 1986. Creía que las ideas o las ideologías humanas eran una forma de ficción. Le bajaba el tono. Decía, no nos tomemos las ideas muy en serio. Pero creía en algo. Sabía que no conocemos muy bien los designios del universo. La vida humana es una búsqueda de sentido colectiva que nunca terminará. Hay un dejo de misterio, como habitamos los días, uno tras otro. Pero él creía en lo siguiente, de que si todos los días, en todos los ámbitos, el colectivo, estamos hablando aquí, pero familiar también, que transcurre en nuestras casas y un poco más allá, si todos los días actuamos con justicia, y todos tenemos un decálogo, todos tenemos una idea de que la justicia, los seres humanos somos mejores para hacer decálogos que para obedecerlos, pero ahí está. Si actuamos con justicia y razonamos con lucidez, que yo lo entiendo como tener en cuenta esa complejidad del mundo y basarnos en el conocimiento para transformar con la realidad, mejoraremos los designios. Esto es a cualquier deidad que existe o no existe y le ayudaremos un poco, actuando con justicia y razonando con lucidez. Si eso es cierto en general, eso es más cierto ahora que nunca. En esta época que yo traté de definir de dos maneras, como una transición, donde ya las tendencias sociales no son extrapolables, están llegando a un límite compleja. Dos mundos, uno yéndose y otro por construir. Época de locura, donde algo nos ha infectado aquí, que hace que quienes piensan distinto cada vez los concebamos como enemigos. Ante eso, este imperativo ético, digámoslo así, con un poco de grandilocuencia, de actuar con justicia y razonar con lucidez, es cada vez más importante. Pensemos un poco, y ya con esto termino, que para transformar la realidad, para hacer eso también se necesita un poco de persistencia. Y esa persistencia, el nombre de esa persistencia que yo traté de darle en esta charla es el reformismo democrático. La búsqueda obsesiva de consensos, acuerdos parciales entre diferentes y reformas incrementales, posibilistas, que mejoren el mundo poco a poco. Cuando políticamente yo quiero articular como los objetivos, no pienso en una sociedad perfecta. Pienso en un país, pienso en sus comunidades, me gusta decirlo de esta manera, con algo de humildad epistemológica quizás, un país un poco más digno, un poco más decente y un poco más justo. Ya lo señalé también dentro de mi charla, pero yo creo que una línea que no se debería cruzar es la línea del irrespeto y la falta de cordura en la comunicación.
las tentaciones del Twitter, las tentaciones de insultar a los otros. Si a mí me preguntan qué es lo que debería hacer cualquier funcionario público en este momento, es quitar el Twitter del celular. Gobernará mejor, tendrá menos tentaciones y probablemente será menos susceptible a la trampa del aplauso. Es un tema que mencionamos anteriormente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Precisamente me gustaría hacer una pregunta respecto a la trampa del aplauso, y es como funcionario público, cómo ejercer una función, bueno, ejercer de una buena forma la gestión pública evitando precisamente la trampa del aplauso, cómo no caer en el sistema, en esa trampa. Hay un tema complejo de los funcionarios públicos, yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado, a mí me pasó, y a veces es difícil, y tiene que ver como lo contrario de la trampa del aplauso. Y no hay nada más aburridor que un funcionario público en tono de rendición de cuentas. Porque hay un auditorio que tiene una presentación en PowerPoint, en la gran mayoría de los casos interminable, y esa presentación está llena de cifras. Y una cifra sigue a la siguiente, sigue a la siguiente, sigue a la siguiente. No hay un contexto muy importante. El público no tiene una capacidad de discernimiento para entender si esas cifras son ciertas o no. El funcionario público cree que con eso está convenciendo, ¿qué está haciendo? En el fondo, la única forma como tenemos los seres humanos de convencer a los otros es nuestro poder. Quien puede hacerlo es contar historias. Y yo creo que una forma de responder tu pregunta es contar buenas historias auténticas basadas en la evidencia, que no logren la trampa del aplauso, pero que sí logren mostrar aspectos resaltables de cualquier gestión. Otra forma es huirle. Este es el mundo de la trampa del aplauso. Este es el mundo de los likes. Este es el mundo donde todo se dirime instantáneamente. Este es el mundo de la retroalimentación inmediata. Este es un espejo donde uno se podría mirar permanentemente y olvidarse de cuáles son sus obligaciones públicas. Y una forma en la vida en general que yo he tratado de lidiarme, porque todos caemos en la trampa del aplauso. Nos importan mucho las opiniones de los otros. Uno no es lo que es, sino lo que los otros le permiten creer que es. Así somos los seres humanos, muy sociables. Y las formas de retroalimentación colectiva siempre están ahí. Y como funcionario podemos llegar fácilmente a la trampa del aplauso. Está ahí apenas a 2 pasos o a 2 clics de cualquier cosa. Pero es decir, en el fondo, nosotros tenemos, esta es una idea de Adam Smith, el economista, un observador imparcial. En nuestras conversaciones con la conciencia, nosotros sabemos que hay alguien por aquí que nos está juzgando. Y es oírlo a él. Y ese observador imparcial, que conoce lo que hacemos, sabe lo bueno y lo malo que hemos hecho. En el fondo, más que la trampa del aplauso, es escuchar a esa conciencia, a ese observador imparcial que siempre nos acompaña. Y tener también grupos asesores, espacios de neutralidad y de ciertabilidad donde uno pueda sincerarse y las personas puedan decirnos lo que piensan. Es fundamental en todas las facetas de la vida, pero por supuesto en la función pública, más que en cualquier otra. Gracias de nuevo a todos por la atención.